Señoras y señores, comenzamos con nuestro live. Se dejó venir el descontrol, el alboroto, la buena conversa. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de La Chorchita. Más emocionante, más interesante, más sensacional que nunca. En la nómina de convocados en la tarde de hoy tenemos al Pardiño, que está en este momento en la banca de suplentes. Tenemos a Sendalillos, José Ricor, que se nos va a unir en unos instantes. Y también está como invitado especial hoy Julio César Henao y el parcero Steven Fonegra. Entonces, muchachos, todos presentados. ¿Cómo me los trata la vida? ¿Todo bien? Todo bien, aquí esperando que llegue el año nuevo. Esperando el año nuevo. Tenemos aquí un pequeño inconveniente con el audio de Steven, pero ya lo vamos a solucionar. Muchachos, los que están en los comentarios, háganse sentir, muchachos, denle su like, déjenos sus preguntas, todos sus comentarios. Ya tenemos Jason ahí fiel. Vamos a mostrar unas foticos de Jason ahí en el seminario para que esté pendiente, para que esté atento y para que pueda compartir con nosotros también. Primero comenzamos entonces con démosle aquí un ratico para que se una un poco más de gente. Y nada, Julio, ¿me escuchas ahí? Se fue por un rato. Vamos a hablar hoy de el tema del noviciado. Esto como introducción a este capítulo, muchachos. El primero y segundo capítulo hablan de la apostólica, que es el paso inicial en la formación de los legionarios de Cristo. Pero ya como tal uno comienza como su vida religiosa, la vida ya como tal dentro de la congregación a partir de el noviciado. Entonces, Sendalitos, no sé si nos puedes hablar un poco sobre esta imagen que habla cómo es ese camino dentro de la congregación de los legionarios de Cristo. Hay que especificar porque cada congregación pues tiene un paso diferente, pero la congregación de los legionarios de Cristo tiene este específico, en el cual pues comienzas, algunos comienzan lo que es con el seminario menor, que ya lo vimos en el capítulo 1 y 2, pero después viene como tal ya la vida religiosa que comienza con el candidatado. ¿Qué sigue entonces y en dónde se enfoca o en dónde está plasmado ahí el noviciado? Claro, bueno, entonces, un saludo a todos los parceritos que nos escuchan, que se nos han unido para este nuevo capítulo de La Chorchita. También un saludo especial ahí a Pardiño, creo que ya se nos ha unido, Steven y Julio, un gustazo tenerlos aquí con nosotros. Y nada, comenzando entonces, prácticamente la Legión de Cristo, a todas aquellas personas que estaban interesadas, una vez que habían hecho como una labor vocacional de reclutamiento, que es el reclutamiento como personas que estaban interesadas en hacer una experiencia o sentían un llamado especial a la vocación del sacerdocio, tenían un periodo que se llamaba candidatado. El candidatado prácticamente, si no recuerdo mal, ahí pido a todos los parceritos que me echen una mano, si era un mes, si no estoy mal creo que es un mes, para aquellos que entraban fuera del centro vocacional de la apostólica. Para los que éramos apostólicos eran alrededor de 2 meses, si no recuerdo mal. Y en este candidatado prácticamente ya se empezaba una preparación más profunda a lo que iba a ser el noviciado, que era la primera vez donde se tomaba la sotana, ya se empezaban a vestir con el clergyman, el cuellito clerical. Uh-huh. Y no sé si alguien quiera más añadir algo más antes de continuar a la siguiente etapa, que ya era el noviciado como tal, que de hecho es donde nos vamos a basar en este capítulo. Entonces, esta imagen en general y la queremos poner es para que ustedes se den cuenta de que apenas estábamos iniciando el proceso de formación dentro de la congregación. Entonces, era el primer paso
como tal para la vida religiosa. Después del noviciado pues siguen humanidades, otros años de filosofía, prácticas apostólicas, teología, etcétera. Entonces todavía faltaba mucho. Entonces hoy en el capítulo de hoy vamos a enfocar en lo que era el noviciado. Y para eso tenemos un poquito a Julio, que fue en nuestra época, se llamaba el ceremonier, creo que esa es la palabra, que era el que preparaba pues toda la liturgia, el que estaba ahí al lado del sacerdote, el que nos decía pues cómo, qué hacer, y entrenaba pues también a los El seminarios. patrón, papi, el patrón. El lambón, decían algunos. Entonces, Julio, parcero, cuéntanos un poco, ahora sí, ¿qué es el noviciado? ¿Qué se estudia o qué se estudiaba? ¿En qué se diferencia con las otras etapas de formación como en la apostólica? ¿Qué es lo que más recuerdas tú? Pues, parce, vean, antes de esto, para completar lo de Carlitos, nada más contar que nosotros en la apostólica veíamos a los novicios como si, fueran ya lo máximo, ¿sí o qué? Y resulta que era apenas los que estaban empezando. Entonces ya hasta que llegabas a esa etapa, pues uno ya decía, ay, marica, pues apenas estamos empezando aquí, weón. Entonces es como esa visión que teníamos nosotros de ellos, como lo grande, como lo top, y resulta que no, era la primera etapa, la básica. Entonces, pues a ver, noviciado. El noviciado era una etapa en donde teníamos 2 años para discernir y ver si realmente Dios nos estaba llamando a ser legionarios, a ser sacerdotes. Era una etapa generalmente en donde tenías una lejanía, yo diría, abrupta con la familia, y que precisamente toda esa lejanía, esa separación y esa soledad que vivías era precisamente para poder tener un poquito más de enfoque en ver qué era lo que querías para tu vida, ¿verdad? A la luz de Dios, como nos decían. Entonces, pues sí, fue una etapa muy bacana en donde pudimos ver, o al menos en mi experiencia, pude ver yo con claridad muchas cosas de mi propia vida, pero sí fue una etapa dura, realmente dura. Tenemos que dejar claro que era una etapa de purificación. ¿Por qué? Porque al ser el primer paso a la vida religiosa, pues obviamente es mucho más exigente en cuestión de las reglas, como mencionaba Julio ahorita. Ahorita me pueden complementar, muchachos, pero no teníamos visitas familiares que yo recuerde, y las llamadas telefónicas eran que 3 al año. 3 veces al año, sí. 3 veces al año. De resto era uno estar metido allá, no podía supuestamente salir a ningún lado, al menos pues que tuvieras un permiso especial como ortodoncia o la rosca como Julio y Fonegra, pero pero de resto no te permitía pues como salir a ningún lado, diferente a la apostólica, que pues era un poco más flexible. Steven, ¿qué se estudiaba en el noviciado? Steven estudiaba. Yo no estudiaba. Me preguntaron al que más, ¿no? Oiga, ¿qué se estudiaba? No, sí recuerdo que había como una sana competición, ¿no? Del que se aprendiera los 4 evangelios. Uno sentía que iba a ir a la universidad de Harry Potter, ¿sí o no? Que todo el mundo debía, pues. Entonces era la emoción, pues, de que yo me sé San Juan, que el capítulo 1 al 15, entonces que él es un líder y toda la cosa, ¿no? Se estudia mucho el evangelio. Se aprendía, yo creo que la mayoría era más textos de memoria. Fuera de eso, Las constituciones. Las constituciones, se sí. estudia las constituciones. Que son las reglas de la congregación para todos aquellos que no están familiarizados. Eso. Que bien recuerde yo. Latín. No, obvio, las clases regulares que pues obviamente uno refrescaba del seminario menor era el latín, el griego y una que otra clase ahí que no recuerdo. Papi, había también. Y no la ninguna. explicación, Todas la explicación de recordé. reglas. Se las afiamos. Sí. Sí, no le digo preguntar a qué hora. Si preguntar a qué hora era, no sé, juego. Ahorita le vamos a preguntar a qué nos sacaba el perro, y eso sí se acuerda de memoria, ¿no? Y el día que nos metió el ladrón, también la hora me acuerdo más. Pardiño, compleméntanos entonces, porque en esta etapa ya no veíamos ni matemáticas, ni ciencias sociales, no, era todo enfocado en religión.
tanto el de estudio de la congregación como el estudio de Cristo. De hecho, había una materia que se llamaba así, Cristología, ¿no? Y otra que era, bueno, no sé si Mariología, pero también era como algo... Sí. ¿No? Eso no. No. Le No, creo a Julio. Cristología. Aplicación de reglas. Exacto. Epa. Sí, no, ahí era todo aprender uno como, literal, cómo vivió Jesucristo, pero, o sea, a fondo, pues, y la idea era que uno se supiera todo de memoria desde el Evangelio hasta todo, como las interpretaciones y eso. Y igual, asimismo de la congregación, entonces que uno supiera, pues, hasta el fondo, o que uno absorbiera hasta el fondo, que hiciera parte de uno, cómo debería ser uno en la congregación. Entonces, por eso literal, tanto así que no se aprendía de memoria las constituciones que eran como 200 y bola, no me acuerdo ahorita, pero entonces la idea era para eso, que uno se supiera todo eso. Entonces yo me acuerdo que era como de que uno podía ver tantos eventos al año, que en ese tiempo podía uno ver como 3 partidos nomás al año de fútbol, y películas no podía ver, no películas de santos, era la vaina. Aprendiéndose también esas leyes, o sea, era full memoria pues, marica, apréndase todo lo que usted tiene que ser para de aquí en adelante, pues, lo tenga claro para que no se vaya a salir de ahí, ¿no? No, y literalmente, parce, era un adoctrinamiento, o sea, literalmente eran 2 años de adoctrinarte totalmente a cómo ibas a vivir el resto de tu vida. Exacto. Sí. Y de pronto Carlitos y Julio, que fueron, o Steven también, que fueron los que más duraron, yo creo que era como la etapa donde uno más rezaba, ¿no? Porque era más oración, más adoración, era como lo decía Julito, el adoctrinamiento dentro de la congregación y también a la vida religiosa. Sí, yo aportaría aquí, antes de Julio creo que también quiere aportar, y es el tema de, más por la línea de Julio, lo que ha dicho Julio también, de una especie de adoctrinamiento en el sentido de que incluso había libros que todos tenían que leer. Ahorita se me viene a la mente Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, que eran prácticamente libros que casi que todos los novicios tenían que leer. Otros libros como En la Escuela del Espíritu Santo, El Silencio, o sea, cosas así que te ayudaban a vivir de mejor manera toda esa etapa de noviciado. Y nada, no sé si Julio querías complementar adelante, ya me acordaré después de la siguiente. Y también las cartas del fundador, aunque en el momento en que nosotros entramos al noviciado, ya estaban comenzando a desaparecer en ese momento. Pero años antes de que nosotros llegáramos, por las cartas del fundador todavía estaban en las bibliotecas y era obligatorio también leerlas e incluso aprenderse de memoria algunas. Pero es que el fundador tenía tomos, o sea, en sí que Tomos es enteros. más largo que El Señor de los Anillos y Harry Potter juntos. Exactamente. Sino que yo creo que, y podemos ahondar un poco, creo que en nuestra época ya era, o sea, no eran prohibidos, sino que era opcional, porque Era antes opcional, era obligatorio. O sea, Sí. antes sí o sí te las tenías que leer todos los tomos, pero ya en nuestra época ya como que se comenzaba a destapar algo y ya entonces dijeron como que no, mire muchachos, parece que no era así como lo planeábamos o como lo veíamos, entonces dejémoslos en tipo opcional, Ujú. en ese tipo. Entonces, nada muchachos, con este contexto de que íbamos ya de full, de lleno, a estar metidos como tal en la vida religiosa, como tal en la oración, en el ayuno, en la penitencia, en que no podíamos salir, en que no teníamos visitas familiares, en que no teníamos llamadas. Entonces ahora sí vamos como tal a lo que fue nuestro primer año o los primeros meses de noviciado, que fueron en la Estrella. Pero antes hacías que un retiro espiritual, ¿no? Y eran creo que 7 días. Sí, o sea, llegaba el candidato, terminaba el candidatado, que era ese mes previo al ingreso al noviciado. Y me acuerdo que la emoción de la toma de medidas de la sotana, de que lo largo, lo ancho y todo. Entonces ya vivías como con esa ilusión de que ibas a llegar, y el momento de llegar, de entrar, fue a finales de enero, si no estoy mal. Y si me permiten, les cuento una pequeña anécdota de ese momento, porque Dale. me acuerdo que nos fuimos al noviciado desde Río Negro, del Seminario Menor hasta La Estrella, que estaba en ese momento ahí, y ese día fueron nuestras familias, eso sí lo tengo muy presente. Ese día estuvimos con nuestras familias ahí todo el día, y en la tarde ya era la despedida ya literal para entrar al noviciado ya a los 2 años.
Y la quise contar porque fue la única vez en mi vida que lloré en una despedida. Nunca había llorado realmente. Y ese día, cuando me fui con mi familia a la puerta del noviciado y ya me despedí de ellos, yo sabía, pues puta, que eran 2 años que no los iba a ver. Entonces, cuando abracé a mi mamá, no, pues ahí ya no pude. Entonces, sí me acuerdo muy, muy patente de esa experiencia, de la despedida de mi familia. Y esa misma noche fue cuando empezamos el retiro, lo que llamábamos ejercicios espirituales, que eran 8 días de oración y de silencio en preparación a recibir ya la sotana y comenzar a vestirla ya todos los días y como tal entrar al noviciado. Entonces sí se hacía previamente esos 8 días de retiro espiritual. Parce, yo me acuerdo que eso daba miedo, porque es que 8 días, nosotros nunca habíamos estado pues en un retiro de... Habíamos Exacto. tenido 3 y 4 días en precandidatado, pero ya 8 era otro nivel. Yo no sé Sí, ustedes, mucho bien. yo no sé ustedes, jóvenes, pero había mucha gente, al menos desde mi experiencia, hablando de los retiros espirituales, de los ejercicios. Cuando llegaba el momento de la merienda, eso era una competencia de quién comía más. Y después, los que nos metíamos a la piscina. Recuerdo que en la Estrella, la piscina era pequeñita. Bastaba 4 o 5 novicios que estuvieran ahí metidos para hacer bochinche y desastre. Me acuerdo que yo siempre iba a nadar y los que nadaban debajo de la piscina eran gritando estupideces todo el tiempo y nada más escuchabas el eco. Y claro, weón, uno en 8 días de retiros espirituales, con esa mierda y escuchando ruido debajo de la piscina, te cagabas de la risa. O sea, para que vean que no éramos tampoco, ¿cómo decirlo?, tan estrictos en la regla de no, silencio y nadie faltaba el silencio. No, eso era imposible. Desde mi punto de vista, actualmente, yo digo, era imposible guardar 8 días de silencio absoluto. Imposible. Muy difícil, o sea, llegas el 8.º día ya hasta una mosca te daba risa, weón. O sea, No, literalmente. y es que literalmente éramos unos peladitos de 16, 17 años, parce, entonces ¿cómo le vas a exigir eso a un adolescente un poquito más mayor? O sea, era imposible, entonces aunque estuvieras ahí como haciendo el que está rezando y todo, que sí rezabas y todo, pues seguía siendo un peladito, parce, entonces obviamente, y con Fonegra por un lado, ¿quién se concentra? Ese Seguía comentario siendo un que... peladito. La experiencia no, pero sí había un punto en el que, bueno, yo personalmente, yo que diga que fui testigo de que viví mis 7 días en silencio, creo que nunca pasaron. Uno como quiera, uno se escapaba, uno decía, hey, yo a veces buscaba, yo sé que en el grupo muchos lo conocen, a Jason Álvarez, Alex el Gillo. Entonces uno a veces lo buscaba, se reía, uno, hey, me vas a recortar y toda la cosa, porque obviamente ya uno se preparaba para la sotanita, entonces, hey, recortame y solo. Pero sí era una cosa de que ya el último día ya, como decía Carlitos, ya uno se reía hasta por nada. Iba a Ya buscar uno a solo. Danilo en la cocina. Ay, tengo la moto por acá. No, como así Bien, que eso. vos que sos experto en todo. Yo ni me acordaba de Danilo. Un saludo, ¿cuándo lo vas a contactar? ¿Qué te iba a decir? Bueno, que Danilo, ¿dónde está? Ya está detrás de uno y... Bien, A ver, cuéntanos por acá. Esta era la distribución como tal. Ahora es una academia para perros, pero en ese entonces era el noviciado, quedaba aquí en la Estrella. Sí, Ingresábamos. Cuéntanos más o menos cómo estaba distribuido todo lo del terreno. ¿Quién, yo? Papi, sí. Sí. Ah, bueno. Sí, no había escuchado quién le había dirigido la palabra. Bueno, el seminario... Se desconcentró con Danilo. Sí. Estoy nervioso. Nervioso. A ver, no, el seminario está justo ubicado en la Estrella, está casi en el centro de la Estrella, y si uno subía detrás de la iglesia estaba justo ubicado el seminario. Uh-huh. El seminario, como sea, estaba muy cercano a una casa también de monjitas, que de hecho era un asilo, si no mal no recuerdo, yo asistía allá con Julio. Sí, pille. Un asilo Noviciado Madre Bernarda, ¿no? Esto no es. Exacto, sí, entonces ahí cuidaban ancianos y muchas experiencias también vivimos mucho hoy con los ancianos, nos reíamos mucho porque, pues por esa misma inocencia de los abuelitos, ¿no? Una vez se empapaba de eso. Bueno, el seminario en sí, yo creo que... ¿Ingresabas por acá?
nosotros ingresábamos exactamente por ahí teníamos el portón, había un citófono que había un novicio encargado del teléfono, y cada vez que iba a ingresar alguien, pues sonaba el citófono y ya uno pues contestaba ahí, ¿no? Muchas veces, yo creo que muchos pasamos por ese cargo que es lo que le decían a uno, ¿no? Que uno era encargado del teléfono y eso. Y era como, uno a veces vivía esa vida de noviciado como que desconozco el mundo entero, que a veces uno se emocionaba cuando el teléfono sonaba. Decía que va a entrar, así sea el de Frito Lay o lo que sea. O el que iba, sí, y uno Poder hablar. Claro, ¿no? Y gente nueva, diferente, ya uno ahí acostumbrado pues al grupo. Bueno, el noviciado uno principalmente, exacto, ingresaba por ahí lo primero que se ve es la capillita. Ahí está, sí, la capillita, nosotros tenemos muchos recuerdos bonitos ahí, la capillita como sea, pues cubría mucha parte del fervor, pero también el 31, ¿qué era? El 31 de diciembre escuchábamos esos temazos navideños. De Rodolfo Aicardi. Ahí mismo, bueno, ahí estamos viendo las fotos, ahí están cuando la generación pues de Daniel, David Pardo, Carlitos, ahí se están flacos, weón. Sí, no, digo, sí. Lo más gordo era Ángel y eso que era un palillo. Sí. Y eso que y nada, bueno, esa es la capillita y ya están prácticamente ahí. ¿Cuánto hacían ustedes de retiro espiritual? ¿Eran los mismos 7 días? ¿Cierto? Sí, 7 días. El octavo se recibía la sotana. Pero no era al mismo tiempo que nosotros teníamos el retiro espiritual, o sí, con los novicios, no se lo hacían por aparte. Yo no sé, mopre. No, yo me acuerdo que ustedes eran los que le servían a uno las comidas y todo, se encargaban de toda la vuelta. Sí. Que yo me acuerdo que ese cambio fue una chimba de la apostólica al noviciado porque, o sea, la comida era, o sea, uno podía comer lo que quisiera, era buena comida. Las meriendas, lo que decía Carlitos, eran meriendas chimbas y uno venía de comerse ese buñuelo todo grasoso y matarse por una dona, de cartelero de los jueves. Sí, ese pescado que era de cartón, güey. Uy, sola de zapatos, sí. Sí, y claro, entonces uno comiendo, weón, y aparte uno, o sea, como un rey, porque los otros le servían de meseros y todo eso. Entonces, ese cambio a mí me pareció muy, o sea, me acuerdo de eso, weón, de eso bastante. Pues uno añoraba llegar al noviciado, era más que todo por la comida. Porque claro, también le decía que podía comer lo que quisiera, pues en cuestión de que podía repetir varias cosas y eso. Para si no parecía muerto de hambre, ¿sí o no? Llegando allí seguir para comer todo lo que quisiera. Uy, papi, yo me acuerdo una vez, en la apostólica no es que uno aguantara hambre, pero a veces no había tanta comida. Y una vez, yo no me acuerdo qué eran, o sea, era como panzerotti o algo, y solo había para repetir uno. Y entonces yo le dije a Fonegra, ¿cómo hacerlo usted, weón? Y el mameo, no, hágale usted. Y dije, no, papi, ¿cómo hacerlo? Y el mameo, no, hágale usted. Es mejor que aguante solo hambre uno y no a dos. Entonces yo, viste, papi, ese man qué, weón. Ese man es un santo, weón. Yo porque es que si vamos a partir un panzerotti, ¿para qué vamos a quedar con hambre igual? Yo dije, no, papi, cómalo usted, y yo ya, no sé. Pero weón. Sí, claro, y es que veníamos de la apostólica que era, o sea, por norma te comías una quesadilla y ya, y llegar al noviciado que te podías comer las quesadillas que quisiera, uno como que decía, ay, en serio, parce, no lo podía creer. A lo bien. Entonces, yo creo que para terminar aquí ya, el tema de el noviciado ¿en qué? En Colombia. Yo tengo, Giraldo, perdón que te interrumpa, tengo dos Dale. anécdotas que me gustaría comentar aquí. Yo no sé si Julio o Fonegra tuvieron esa experiencia del ladrón que se metió ahí al noviciado de Medellín. Esa historia para mí es una chimita que valdría la pena comentarlo y al mismo tiempo mencionar vos, Steven, que estuviste de encargado de los perros. Mencionar que eran perros, no digo asesinos, pero muy, muy bravos. Entrenados. Y entrenados. Eran entrenados. Sí, nosotros teníamos 3 pastor alemán. Uno era Kranz, el otro era Rex y el otro Kunz, algo así. De los perros, supuestamente uno de los perros lo había traído el padre Otala Rucci. Sí, no sé si se acuerdan del padre Otala Rucci, no se me olvidó. Sí, claro. Manuel. José Manuel. Sí, él había traído el perro
supuestamente, bueno, la historia que a uno le comentaban, pues, porque a uno le tenían, pues, Porque ya ahora uno duda de todo, weón. De todo lo que le contaban. Sí, eso estaba en libros y todo, eso todo el mundo abría eso así como si fuera una mística tremenda, ¿no? Y a mí me lo explicó Santiago Sánchez, que era todo emocionado, pues, él decía que él conversaba con los perros y todo, y eso era una cosa de locos, pues. Entonces, habían traído este perro sí era muy peligroso, pues obviamente según cuentan, pues hay un novicio que inclusive a partir de las 12 de la noche no se permitía salir a ningún novicio, ni que a rezar el rosario, ni que a correr, ni a caminar, porque precisamente en el momento en que cerraban las puertas, el encargado de los perros salía y soltaba los 3 perros, ¿no? Se soltaban los 3, o a veces se turnaban o se dejaban por ahí. Yo me acuerdo que sonaba una campana. Sonaba Sí. una campana y después sonaban otras 2 y ya ahí sí todo el mundo en el dormitorio. Solamente Exacto. el encargado de los perros era el que podía estar, porque iba a la perrera y los sacaba y les daba de Sí, comer exacto. a un novicio que se había portado mal. No, y una vez Y se era- metió, fue perro al baño, ¿de acuerdo? Sí, por suerte era el perro más noblecito, pues. Yo un perro me acuerdo de grande. eso, porque yo estaba, aquí quedaban a mano derecha quedaban los baños y las duchas, y aquí a mano izquierda quedaba el dormitorio. Entonces uno Ujú. por esas puertas podía ingresar a cualquiera de los dos. Y yo me acuerdo que yo estaba saliendo de las duchas y Julio estaba aquí en la mitad porque quedaba algo de la ropa. Cuando el perro viene por acá por la mitad y se asoma por acá. No, Y ya Julio- escucho, es que... Y me acuerdo que Julio corrió hacia el dormitorio y se brincó en el camarote de uno. Salió corriendo. Sí. Este era más o menos, pues Ah, obviamente ya sí, de los está, baños. pero ya era más o menos así. Sino que aquí en la mitad, Bueno, en ay, vez de una parce, planta, ahí. había Ahí se ve un... bonito. Sí, ahí está. Sí, porque eso no era así tan blanquito. Pero sí. Contámosle al tenía- ladrón. Bueno, entonces eso fue un Jueves Santo, ¿cierto, Julio? Ujú. Un Jueves Santo, estábamos todos en adoración. Cuando yo la verdad no me acuerdo quién fue el que gritó, pero empezaron a gritar que los ladrones, no sé si fue Danilo, empezó a gritar. ¡Auxilio! No sé. Entonces él salió Danilo o no sé quién fue el que gritó, y los que corren, todo el mundo en peliculado, pues, todo el mundo sacó tablas. Yo vi gente con tablas de cama, todo el mundo sacó herramienta de allá de abajo, no sé, pero sí fue que se metieron unos ladrones a la cocina. Lo que pasa es que la seguridad del noviciado, la verdad, estaba muy malita, y después de eso, obviamente, fortificaron mejor el alrededor, pusieron cercas y eso, pero sí había muy poca seguridad. Y por el área de la Estrella, en esa parte era tan oscura, había mucha parte de, digámoslo así, de marihuaneros, de gente que transitaba en la noche, pues, de fumando y cosas así, y fue lo que pasó. Pues yo me No sé acuerdo si inclusive Julio- que creo que fue Daniel Zapata que se enfrentó con él en la cocina. Al menos eso No. sonaba. No, fue este man, ¿cómo se llama? Andrés Gómez. Andrés Felipe, sí. Ah, Le Andrés dio una- Felipe. le dio una Es que cachetada. como que los manes se fueron a sacar los perros y vieron ¿cómo se llamaba? Cristian Salazar, el que tenía por aquí como unas cositas. Ah, El Bruno, mono. sí. Sí, ese man los vio pasar para la cancha, entonces se fueron ya con los perros y con el hermano Edmundo en ese entonces para las canchas junto con los perros. Entonces este man Andrés Gómez, que fue el único en peliculado, se fue por detrás de la cancha solo a buscarlo, y el ladrón le saltó desde el árbol de guayabas que estaba ahí en la cancha. Entonces ahí fue con donde él se enfrentó con el ladrón, y nada más le pidió que se saliera pues de la propiedad y ya, y el ladrón lo amenazó con una navaja. Ese fue el que se enfrentó con el ladrón. Pero lo mejor fue Gillo, que estaba dentro del dormitorio con una tabla de cama, mi hijo, cuidando. Con todo cerrado, papi, cuidando adentro. Con un asado, papi. No, pero y eso con esas manotas le da una cachetada y ya lo Eh, tumba lo al priva. suelo. Ese era el que más nos pudo haber protegido, y estaba era dentro del No, Dianilo fue y se puso el traje de la Mujer Maravilla y todo. Yo me acuerdo que esos perros algunas veces llegaban, y Steven puede confirmar esto, creo que con gallinas, ¿no? Porque ellos se escapaban en la noche
y creo que había gallinas en los vecindarios y las mataban y obviamente los vecinos se quejaban de que los perros se escapaban o traían las gallinas. Sí, Sí. no, de hecho me acuerdo que una vez soltamos, bueno, yo solté al Kunz, salió el perrito pues y toda la cosa, y cuando obviamente yo me levantaba un poquito antes y directamente iba a guardar el perro. Y cuando vi el perro que estaba acostado, pues era un perro ancho, era muy, muy grande. Y el caso es que cuando se levantó el perro había un pato, literal, estaba aplanado. Ese pato había quedado tieso ahí, pero ya estaba muerto. Entonces yo, pucha, ya no nos quedamos con un pato ahí. Y ya llevé el perro y ya como a las pocas horas llegaron una gente diciendo que se les había perdido un pato, que si lo habíamos visto, nosotros todos embalados. Y como nosotros teníamos esa tendencia de enterrar todos los animales que nos encontrábamos por ahí, pues los perros lo mataban, tocó enterrar el pato para no dejar pruebas, obviamente. Pero sí. Ay, muchachos, ¿alguna otra experiencia aquí en La Estrella o podemos entonces avanzar a el traspaso? Bueno, para agregarle ahí de los perritos, uno de ellos lo mataron los vecinos. Se cansaron de eso, de que se estuvieran robando los animalitos y tiraron un pedazo de carne con vidrio. Lo envolvieron, lo tiraron ahí y Rex fue uno de los que, bueno, el perrito lo comió y se murió. Y ahí ya no sé qué pasó, pero sí, eso. Ah, sí, lo de la escuela de al lado, la de creo en el cielo azul, azul el cielo. Algo bien. Usted con el Yo no di en el Ángeles. examen de conciencia. Sí. Y uno ahí pendiente estaba estudiante de Manuel. No, pero me chingo, para que ese año en La Estrella, unos recuerdos, una elegancia. Entonces, muchachos, se decidió, yo no me acuerdo en qué año fue eso, 2012, 2013, se decidió que el noviciado de La Estrella se mudara a Venezuela, más específicamente a Caracas, porque allá tenían un centro de retiros, ¿era eso? Sí, un centro de retiros. ¿Y cuáles fueron los otros motivos? Mejor estructura, también, más amplio. Los sí, bienhechores, y por papi. los bienhechores. Ah, sí, señor, los bienhechores. Entonces, llegó la hora de despedirnos. Me acuerdo que hicieron un asado con tacos al pastor. Y después de ahí emprendimos el viaje. Fue Medellín-Cúcuta en avión. Y de Cúcuta nos fuimos a Mérida en bus. Ahí nos quedamos unos días y después partimos para Caracas. Exacto. Entonces, aquí, no sé si ustedes se acuerdan bien, obviamente pues era una bomba esto a nivel de toda la congregación, eso fue noticia, y para nosotros también que supuestamente iniciábamos el periodo de más recogimiento y eso, pues tener un viaje sí era una elegancia, una chimba. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan aquí de las foticos, ahí está Julito, Pardiño, Sendalillos, El Pichi, el Pichi, Dios Mario. la mano izquierda, Padre Nao, que ahora creo que es el secretario general, Sí, Parece el duro. es del secretario duro. Sí. general de la congregación, y el hermano Diego al lado de la rosca. Entonces, muchachos, aquí yo creo que podemos darle paso a Sendalillos, porque me acuerdo que como éramos menores de edad, teníamos que tener permiso escrito de nuestros papás, de nuestros padres, para poder salir del país. Obviamente íbamos a cruzar la frontera de Colombia a Venezuela, entonces te chequeaban el pasaporte y de ahí pues iniciamos. Yo me acuerdo, en mi caso, pues mi mamá tuvo que mandarme también el registro de función de mi papá, pero ¿cómo fue? Me acuerdo que fue un caso específico para Cristian Gutiérrez y para Sendales. Exacto. Yo no sé si esa historia la había contado antes, pero obviamente a ustedes muy probablemente sí. Y bueno, para hacer la historia corta, como decía Giraldo, nosotros necesitábamos un permiso de papá y mamá por ser menores de edad. En mi caso, mi mamá firmó el documento, pero mi papá no lo firmó. ¿Por qué? No lo sé.
Y obviamente cuando íbamos en el bus se monta la policía o el ejército de tránsito o de frontera. Yo no sé quién iba al lado mío, pero yo me hice el dormido. Yo me hice el dormido y el padre Pedro, cuando vio que se montó la policía, fue hasta mi puesto y me dijo: se está montando la policía, hágase el que está dormido y usted no muestre pasaportes. Y yo, listo, de una. Me hice el dormido, pero el guardia fronterizo iba puesto por puesto. Eso no le comía de que estabas dormido, nada. Iba con una lamparita, pasaporte, sello, pasaporte, sello, pasaporte, sello. ¿Qué había pasado? Que en la frontera donde sellan los pasaportes, a mí no me sellaron, pero el padre Pedro dijo: da igual, nos vamos a Mérida y hágale. Claro, cuando llega ese momento del policía revisando pasaportes, revisa el que está al lado mío y como que me ve dormido. Y yo dije, a lo mejor no me va a preguntar. ¿Qué va? De una vez va y me toca el hombro, me despierta y yo, ¿qué pasó? Me dice pasaporte. Y agarra el pasaporte, yo todo relajado, todo confiado. Obviamente, si ustedes veían la cara del padre Pedro, el padre Pedro estaba pálido, huevón. Si ya era blanco, ahora imagínense, era verde. Brillaba ahí. Exacto. Y obviamente yo me puse nervioso y yo dije, sí, a ver, ¿qué puede pasar? Y el policía preguntó de una vez: ¿sus sellos? ¿Dónde están sus sellos? Y yo cagado, yo, no, pues no están. ¿Y por qué no están los sellos? Entonces el padre Pedro como que entró ahí ya a decir: no, mira, ¿qué le parece si hablamos fuera del autobús y tal? Y el policía como que siguió, no. Yo me acuerdo que él siguió revisando puesto por puesto porque atrás mío estaba Cristian Gutiérrez. Y a Cristian Gutiérrez tampoco le habían sellado el pasaporte. Entonces el policía pasó y al ver a Cristian Gutiérrez dijo: otro, ya van dos. Y así continuó tales, y ya entonces cuando terminó de revisar uno por uno, ya ahí sí que el padre Pedro se lo llevó, lo bajó del bus y creo que lo convenció. Exacto, la historia que yo vi desde fuera fue que entraron como una especie de cambuchito, casita cerrada, el padre y el policía. A esta altura yo creo que le tuvieron que haber dado su liguilla para que dejara pasar a 2 menores de edad. Porque el policía después dijo: vayan adelante. Obviamente al ver que también era una congregación de seminaristas, a lo mejor va a decir: bueno, aquí no hay riesgo de contrabando de personas, pero obviamente dejó pasar sin problema. Sin embargo, eso fue un rollo porque incluso terminando mi noviciado, para aquellos que no lo saben, ahora iremos a ese tema, cada 6 meses estando en Caracas teníamos que hacer toda una travesía, desde el noviciado de Caracas hasta la frontera con Cúcuta, para salir de Venezuela y sellar pasaportes. Cada vez que salíamos de Venezuela, para mí era una odisea, para mí y para aquellos que no teníamos el permiso de nuestros papás firmado. Porque obviamente los sellos de la frontera son muy rígidos en ese sentido, o sea, por seguridad no van a dejar salir a un menor de edad. Bueno, pero era antes, o sea, paréntesis, era cuando Venezuela no estaba tan paila, porque ahorita pues es como si fuera un departamento más, ¿no? También. Sí, antes sí oía más, ¿no? O bueno, no se pasaba tanta gente ilegal, creo yo. Exacto. Tú has ido a Venezuela después del noviciado, porque mi experiencia, en mi conciencia lo que quedó fue que era yo no fui, pero Venezuela vino a Bogotá. Y aquí va esto, me acuerdo también una experiencia muy, muy interesante, que había un padre brasileño que me acompañó. Bueno, todos los novicios se fueron a Caracas y a mí y a Cristian Gutiérrez nos dejaron en Mérida, porque no podíamos seguir hasta Caracas. Imagínense, si hay otros 15 retenes, alguno de esos va a decir: no, de malas, los denunciamos y a la policía. Entonces me dejaron en el seminario menor de Mérida. Y para volver a intentar sellar, ya cuando había recibido la firma de mis papás, el sacerdote brasileño, ahorita no me acuerdo, bueno, era sacerdote, era hermano también, había jugado Brasil en las eliminatorias contra Venezuela, si no estoy mal. Y recuerdo que este hermano era todo nervioso porque sabía la situación de los hermanos que tenía en ese momento, que no tenían sellos en los pasaportes. Hasta que le empezó a hablar de fútbol al man que sellaba los pasaportes, y el man todo emocionado, hablando de fútbol, agarró el pasaporte, pum, selló y listo. Misión cumplida. Fue la única posibilidad de podernos irnos a Caracas. Y ya en Caracas, en el primer viaje de 6 meses, otra vez pasó igual. Hasta que decidieron dejarme en el noviciado, me dijeron: no, parce, usted ya no puede viajar con nosotros a la frontera, así que se queda dentro de Venezuela y nada. Y se podrán imaginar cómo salí yo después de que profesé, huevón. Pucha, yo sin sellos, después de casi 1 año y medio en Venezuela, yo iba cagado en ese autobús. Yo iba, hijo de puta, donde pillan y me van a decir: ¿y sus pasaportes, y sus sellos de pasaporte, dónde están? Cada retén de policía en ese viaje era como que,
se me bajaba todo, no, literalmente fue horrible, cada vez que se montaba un policía, cúbrase, hágase el loco, rece para que no le pida ningún documento. Ah, yo Y me acuerdo nada. que ellos siempre buscaban el billetico. Yo me acuerdo que una vez que estábamos, o que íbamos de Caracas a Mérida, creo que para vacaciones, también nos volvieron a parar, íbamos con el Mao Diego, y el policía buscando cualquier excusa, se lo llevó, y padre, yo no lo quiero partir, no sé qué, tales, y el padre Diego, no, póngame la multa, póngame la multa. Y el padre Diego, no, no. Y entonces, como íbamos en caravana y solo pararon el Mao Diego, el que iba al frente, que era el padre Pedro, manejando otra camioneta, y después iba el padre Luis Alberto Henao, se devolvieron y comenzaron a hablar con el policía. ¿Y qué pasa? ¿Algún problema? Y el Mao Diego, no, que me quiere partir, pero no me quiere dar el tiquete. Y el man ya viendo que son tres, ya es que, vayan pues. Y los dejó ir así sin nada. Pero siempre estaban buscando ahí el billetico. Total, yo no sé, aquí haciendo un paréntesis, si Giraldo estaba, esa vez que fueron a la frontera a sellar pasaportes, que les tocó un atraco dentro del centro comercial, bueno, dentro de una tienda donde entraron a comprar víveres, o no sé qué fueron a comprar, que les cerraron de una vez la rejilla de la tienda, los amenazaron con, no sé si era cuchillo o arma, y pidiéndoles plata a todo el mundo dentro de ese centro comercial. Sí, vamos a hacer otro, yo creo que es para otro capítulo porque tenemos fotos diferentes sobre ese viaje en específico de los 3 o 4 que se quedaron en Cúcuta porque no los dejaron regresarse. Pero entonces, muchachos, después viajamos toda la noche y llegamos a la Apostólica de Venezuela, de Mérida, exacto. Y ahí obviamente los apostólicos pues nunca habían visto personas tan sabias, tan, tan Uy, qué santas, fotos, parce. y nos trataron súper bien. Me acuerdo que éramos, mejor dicho, como ángeles para ellos, ¿no? Sí, total. No, haber llegado ahí para ellos fue lo máximo. Bueno, para nosotros también, la verdad, porque no nos esperábamos eso en el noviciado jamás. Pero sí fue una experiencia para ellos Exactamente. de vernos fue algo fuerte. Sí, yo creo que ese cambio fue como romper un poco la rutina, porque ya uno se esperaba, como Julio estaba diciendo, que ya uno sabía que ese momento que se despedía de la familia ya era 2 años de lo que uno le llamaba el calvario, ¿sí o no? Pero Sí, yo creo que ese cambio a Venezuela fue como una ruptura de la rutina, de que uno sabía que, ¿sí o no? Porque uno pasar en el mismo lugar 2 años era un poco, pues era un reto, eso era un reto. sí, y porque Pero nos ya dejaron ir a venir a visitar a la familia antes de viajar a Venezuela también. Ah, exacto, sí. tuvimos Y eso tampoco es normal. ajá, Muchachos, y yo creo que yo quiero aquí dar un testimonio. Y es que, si les soy sincero, yo no sé si hubiese resistido el noviciado si no nos hubiese tocado todo lo que nos tocó. En cuestión de Sí, que parce. no hubo mes en que no tuviéramos alguna actividad especial. O sea, o Sí, salíamos por A o salíamos por B, porque obviamente pues era un gran acontecimiento cuando llegamos a Caracas, que no, que las señoras del reino querían vernos, entonces nos llevaban al colegio Cumbres, eh, nos prestaban unos clubes y ahorita vamos a ver algunas fotos cerca de Caracas para nosotros estar ahí en la playa, viajábamos a Mérida, viajábamos a Cúcuta, o sea, lo que les contamos al principio prácticamente no sucedió, o sea, sucedía muy poquitas veces en cuestión de que éramos 100% en la rutina, no. Para nosotros nuestro noviciado fue muy especial por este tipo de acontecimientos. sí. Yo, digamos, cuando estaba ahí, no sé si Steven se acuerda, cuando estaba, digamos, en Estados Unidos, parce, yo vi a esos novicios y, uy, no, marica, muy duro, muy fuerte esos manes, porque ellos sobre todo eran muy así cuadriculados, eran muy cuadrados, claro, sí, sí. la No, mentalidad de ellos era muy, uy, parce, la regla, la norma, Y la yo, rutina igual. y la rutina, parce, súper fuerte. sí, fuera de Entonces, eso, dale. perdón, fuera de eso pues obviamente el clima varía mucho, ¿no? Porque allá pues en el momento de invierno, como el invierno duraba como 6 meses, sus novicios eran encerrados todo el día. La única vez que salían era obviamente a hacer deporte, pero en la nieve de sus novicios, esa, no sé, era como muy, más bien en peliculaditos y toda la cosa.
Pero sí, pero sí, esa gente era toda patriota, toda loca, toda, no sé. Pero sí, era totalmente diferente la formación en Estados Unidos. Muchachos, entonces acá ya podemos pasar un poquito a lo que es, este es el centro de Mérida, aquí llegamos y nos quedamos, ¿qué? 15 días, creo que fue. Más o menos, porque Nos teníamos que quedamos esperar 15 que días, en una que el rampa. camión del trasteo llegara hasta Caracas. Ah, sí. Oiga, marica, yo ahorita que me pongo a Epa. pensar, ese trasteo debió salir re caro, weón. Eran como Uf, dos imagínese. camiones desde sí. Medellín hasta Caracas. ¿Cuánto valdría? Sí, claro. Y duramos como 15 días en Medellín, empaque, huevonadas. Ajá. Todo, llevaron todo. Sí, eso salió Exacto. un billetal. Qué chimba. Entonces, 15 días. en este seminario era donde nosotros veníamos también a pasar vacaciones y donde hicimos nuestro mes de trabajo. En la parte de acá, todo esto que era como selva. Ahorita vamos a ver unas fotos, nosotros trabajando. Y de paseo era una tortura porque teníamos que subir todo este morro, todo esto, hasta un lugar que se llamaba Las canaletas. Los páramos, ¿no? las canaletas, el páramo de los conejos acá, Exacto. hasta acá arriba. Entonces no sé, aquí está Oh, la sí, laguna, algunos que llegaron hasta acá, pero pues ustedes se pueden, o como pueden ver aquí, era bastante, o sea, era desde acá, subir morro, hasta el páramo donde cambiaba prácticamente todo el ambiente. Y un friazo. Si lo ponemos acá, sale 9 horas, sale aquí, que es más o menos caminando, pero era muy, muy pesado. Entonces, vamos a ver acá unas foticos. Este era Era lo que... pesado, pero era muy bacano. Los paisajes eran muy bacanos. No, era una elegancia. Este se fue llama nuestro este mes de frente? trabajo. Aquí estaba ¿A quién salía en nuestro primera grupo, plana? Pitbull, alias Pitbull. Autodestrucción. Pero ahorita, perdón que interrumpa, pero ahorita Jason había hecho un comentario de que se debería dedicar un tiempo también a hacer la... no, pero eso... No, yo creo que fue el tiempo en que nosotros éramos de primero, pero no creo que estaban ahí. Pero el tiempo de nosotros de trabajo era al eje cafetero, íbamos a recoger café. Este nos tocó en Venezuela, pero en Colombia antes... Pero eso fue el primer año. Eso fue el primer Exacto. año, sí. Sí, estaba recordando yo, pero el primer año íbamos era al eje cafetero. Aquí porque obviamente el seminario de Venezuela obviamente ya se había fundado y estaba en ese proceso de obviamente de irlo construyendo, pero por eso ese fue el mes de nosotros. Julio, ¿vos te acordás que estábamos acá trabajando y en grupo? Ni me acuerdo que nos pusieron a hacer ahí, solo como por formar la voluntad o matar el tiempo, pero que estábamos con el Carísimo. Y estábamos ahí hablando y tales, y el Carísimo, usted fue el que dijo que era una mapaná, una serpiente. Que entonces, que no, yo me encontré una mapaná. Y el Carísimo es que no, una mapaná. Sí, y usted y Julio es que sí, una mapaná. El Carísimo, no puede ser una mapaná. Y Julio, pero sí, a mí me dijeron que era una mapaná. Entonces Julio le pregunta, es que ¿por qué? Es que eso es muy bravo, que es que no, yo no sé. No, yo no sé. Yo ahí me acuerdo en ese mes de trabajo, cuando estaban haciendo como que recogiendo hojas secas y leña para quemar, que juntaron un montón, parce. Y entonces, pum, le echaron candela a eso y la gasolina estaba a un lado, que salió con la pimpina, mano, la pimpina. Pero bueno, contexto, porque era que la idea formativa, o bueno, como que en el año calendario había un mes que lo llevaban a uno a un lugar a trabajar, entonces era todo el mes como una experiencia de trabajar y meditar y combinar el trabajo con la meditación y todo eso. Entonces literal, pues era ir a hacer oficios en algún lado, que era lo que decía Fonegra, cuando estuvieron en primer año les tocó ir a recoger café, literal casi como un obrero más, pues. Exactamente.
No sé si se llamaba Porque sí, literalmente estábamos acostumbrados a un estilo de vida pues que no era lo normal, o sea, muy poca gente vivía ese estilo de vida que nosotros vivíamos y el fin de este tiempo era como darnos cuenta de el trabajo que tenía que hacer la gente normal día a día afuera, pues como le llamábamos afuera. Muchachos, acá estábamos subiendo ese paseo que les habíamos mostrado ahorita. Era durísimo, no llevamos ni la mitad ahí, pero ya estábamos todos moribundos. Vamos a ver si tenemos algunas fotos. ¡Ah, mira estas bellezas! Aquí el Jason para que se reporte. Mira el Jason cuando tenía pelo, papi. Mira los zapatos. Uy, güey, mucho. Esa es para más. Qué zanco. La de ternera. Durísimo, esto tocaba Ay, parce. darle unas botas especiales. Mira, Camilo Palomino todo chorreado. Sí, ese era el más pupi del grupo. Parte, recuerdo que él sufría en esos paseos horrible. Uy, ese Entonces pobre tenía- amigo. Y ya es sacerdote, Entonces para tenía quienes no lo trauma. sepan, ya es sacerdote. Ah, sí. Una anécdota acá, yo recuerdo que una vez estábamos en el noviciado y entonces estábamos en la cocina. Yo no me acuerdo quién fue el que lo encerró en la nevera, porque era una nevera gigante. Yo fui yo. Ah, Steven creo que fue el que lo encerró. Sí. Y la nevera solamente se abría de afuera. Entonces lo dejó ahí y nos quedamos como que esperando a ver si él golpeaba o salía no, Estaba ahí, ¿no? total. Sí, Y abrimos la puerta y cuando abrimos la puerta estaba con una botella de gaseosa aquí tomando. Y Fonegra le digo, ¿usted qué está haciendo? Y el Camilo Palomino le respondió, es que no, supervivencia. Instinto de supervivencia, sí. Ay, papá. Oiga, ese tenía traumas de que... No sé Ah, si yo se también. acuerdan, pero él se escapaba detrás porque en ¿cómo se llama? Había unas plantas de... ¿Cómo se dice? El frailejón. No, había la planta de... Se me fue la palabra, la de... El Esa helecho. cortaba. Sábila. No, que uno... De sábila. Porque él desde ese entonces tenía traumas de que le estaba cayendo el pelo. Entonces yo lo veía ya frotándose, yo le dije, ¿usted qué está echando? Y era que él estaba ya frotando una planta y yo lo vi echándose en la frente. No, pero como que no le sirvió, papi. Se lo tumbó. No, paila. Se lo tumbó. Ay, hombre. ¿No sabe quién es Danilo? Aquí está Danilo. Ay, ¿qué le estaba enseñando ahí? Tremendo recuerdo. Posición perrita. Sacando la foto. Sacando acá el Jason y... No, muchachos, entonces, esto era el páramo. Bacana. Subíamos... Bacana. Oiga, Mucho eso recuerdo. era como unas 5 horas subiendo y bajando eran como hora y media, weón, era toda Uy, sí. mierda. Y Sí. llegaba uno con esas rodillas. Pero una vueltas, subidota. nada. Sí. Una subidota. Sí, porque había que llegar antes de que se fuera la Bacanos luz los solar, recuerdos. porque si no, bailas. O sea, te quedabas por allá. Sí, No me acuerdo de sí. este man, esto fue ya en ese pueblo y el man todo musculoso recogiendo papas. No sorprendes que papas y Alfonso con una papa ahí en la mano. No, ese grupo. Muchachos, y Bacanos esos paseos, ¿para qué? Ay, Uf, chévere. pero el mejor de todos, el mejor paseo de todos fue esta hermosura. El paseo del año. Ah. Uy, sí, papi. Cayó No sé sombrero. Ah, pero eso ya fue cuando estábamos en Caracas. Sí. Epa. Y aquí nos pueden contar un poco como les habíamos dicho, pues al llegar nosotros a Caracas, todo el mundo, no, parce, que es que parece, no, padre, yo tengo una finquita aquí, yo tengo una finquita allá, tengo
un club a las afueras de Caracas, que obviamente pues era para los más ricachones. Entonces, que por qué no se van allá a jugar, y esto tenía cancha de tenis, tenía de todo. Y fue uno de los primeros paseos. Cada vez estas bellezas, puro cuerpo atlético. ¿No estás compartiendo? Ah, espere. Yo acabo viendo uno. Es que muy bueno, sí. ¡Qué María! Giraldo, parce, yo quisiera antes de eso, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Comentar pues que como que ese cambio de la casa que estábamos acostumbrados a vivir en Colombia, que vivíamos en un dormitorio de camarotes y todo, el llegar a Caracas y ver que nos tocaba un cuarto privado para cada quien y todo, fue como el primer choque emocionante. El ver las instalaciones de la casa a la que llegamos, que eran pues otro nivel. Entonces esa fue como la primera impresión fuerte del cambio de Colombia a Venezuela. Y después de haber estado en Mérida esos 15 días, de habernos ido a Caracas, sí fue una experiencia muy bacana el ver el cambio pues de instalaciones que teníamos, que nada que ver con donde vivíamos en Colombia. Que de hecho de Mérida yo me fui antes con el padre Nao, de Mérida a Caracas, antes de que toda la comunidad se fuera, para recibir el trasteo. Nos fuimos el padre Nao, Danilo y yo. Eso es a lo que se refiere Julio, para explicarles a todos. En el seminario de la Estrella de Medellín vivíamos todos en un dormitorio común, en literas o en camarotes. Pero ya que al llegar a Venezuela, como ustedes pueden notar aquí en la foto, cada uno tenía su propio cuarto. Ahí está cada uno pues tenía su propia ducha, su propio lavamanos. Entonces pues era una cosa pues de locos para nosotros. Uf, sí. Igual, digamos, para mí, empezando por salir del país, bueno, yo no conocía el mar, no había salido del país, pues ya de ahí ya era ganancia todo, bueno. Y sobre todo pues para mí personalmente el periodo del noviciado en Colombia era un poco más austero. En Venezuela fue todo, desde la novedad ya se rompió todo, digámoslo así, todo el esquema que teníamos de lo que era el noviciado. Qué bacanas para los recuerdos esas fotos. Estas fueron las primeras fotos que nos tomamos ya recién llegados al seminario de Venezuela. Acá quedaba un barranco en la parte de atrás, un barranco gigantesco, y ya al fondo se veía la ciudad, se veía supremamente lindo en la noche. Sí. Lo malo era que se incendiaba muy, muy frecuente, ¿no? Toda la parte de acá del barranco se incendiaba y nos tocaba algunas veces apagar nosotros el incendio. Pero entonces, creo que podemos regresar a esa maravillosa experiencia de los diferentes paseos. Déjame mover esto acá. Y aquí obviamente el Pardiño. Me faltaban las gafas. Está el Carísimo. Está Danilo. Está toda nuestra generación. Vamos a mirar más foticos. Esta foto me encanta. Porque el Pardiño está como endemoniado. Yo no sé qué le había pasado a la frente. Se había dado un poquito, pero un chichón. No, marica, es que yo siempre quedo con los ojos cerrados en las fotos y por no quedar con los ojos cerrados quedé así como... El equipazo del año. Cuando éramos jóvenes. Marica, ahí se ve un poquito como suave las fotos, pero eso era un paraíso, weón. O sea, era el agua cristalina, azul. Bueno, hay que contar que desde el seminario eran 4 horas en carro, llegaba uno allá y luego, bueno, como 3 o 4 horas. Y luego 1 hora o 40 minutos en lancha. O sea, era un callo, o sea, una vaina que uno dice hoy en día es un paseo muy top, weón. Aquí apenas íbamos arrancando. Era como 1 hora en lancha. No, ya íbamos llegando por el Pelo. Íbamos llegando, sí. Ahí por lo que estaba un poquito nublado, pero muy chimba. Era melo todo
Entonces, muchachos, no, nada. Era un parche estar allá. Aquí está Hostos. ¿Te acordás de Hostos? Divino rostro. Sí, no, ah, Está sí, sí, Joel. Está... ¿cómo se llamaba este? Guerrero. sí. Guerras, sí. Guerrero, Danilo. Estaba Patricio o Elvis. Estaba Fonegrita. Vamos a ver si tengo más. Ay, no, ya comenzamos con. Aquí disculpan ustedes la. Aquí está otra vez Pitbull y el padre Martínez. En esa época. ¿Qué más se me pasa por acá? Vamos a abrir a. Aquí era otro de mes de trabajo. Y de regreso, o de Mérida a Caracas, nos tocaba ir en bus y parábamos por lo general en el Páramo. Me acuerdo que una vez los padres nos invitaron a una arepita. Cachapa, Reina Pepiada y todo, sí. Sí, una reina pepeada. No, que son estas fotos de... ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? No sé. Aquí estábamos rezando. Mi padre Julio. Llevábamos obviamente las gaseosas y el almuerzo nosotros, pero era algo público. Y muchachos, aquí para recalcar algo, y es de que, pues esto es algo supremamente especial. Como les contábamos al inicio, nosotros debíamos estar supuestamente en oración y debíamos supuestamente estar aprendiéndonos el Evangelio y no teníamos que salir, no teníamos supuestamente que comunicarnos con la familia y nada de eso. Y mira que nuestro noviciado estábamos en la playa. Entonces, que yo creo que eso ningún otro noviciado lo ha hecho. Pero pues era algo especial precisamente porque nos mudábamos de un lugar a otro. Entonces, nada, aquí ya era llegando a... Esta era la capilla que teníamos en Venezuela. Julio, ¿te acordás Ah, cuando ya tenías que volví. poner los tapetitos y todo eso de la capilla? ¿Sí me oyen? Sí, lo escuchamos. Ah. ¿En qué iban? Es que se me salió esta maricada y casi que no logro meterme. Estábamos acá contando un poco de la capilla. Ya aquí estábamos en Caracas. Aquí está el partido muy, muy fervoroso. Qué recuerdos. Julio, Pero vean que no solo yo fui maestro de ceremonias, vea Carlitos ahí bien empoderado, papi. Carlitos fue- de hecho yo fui el sucesor de Julito. Sí, yo le Yo soy el enseñé. sucesor. Lo único que Sí. no me gustaba, la cagada, era que cada vez que había celebraciones principales, como octavas, primerísimas, había que sacar ese tapete, aspirarlo, poner las velas con la parafina, Oye. preparar los ornamentos. Y diga usted cuando había misas en Caracas. No. Mejor dicho, prepare no sé cuántas casullas para curas. Sí, en era Caracas. todo un rollo sacar ese... Era todo un rollo desenrollarlo. Marica, pero había como rangos en las responsabilidades, ¿no? Había como unos que eran, o no rangos, pero habían unas que eran más deseadas que otras. Entonces Sí. había gente que le tocaba los jardines, no, papi, eso es un pedo, weón. Otras que sí le tocaba el Julio por allá en la sacristía y Alfonso allá oleando asadón en el... Baila. Yo no me acuerdo, Giraldo era en la cocina con Danilo, ¿no? Que esa también era chimba, que era una responsabilidad grande. Sí. Sí. Fue No, negra, Giraldo no me pasó acuerdo qué chimba tenía. con Danilo allá. Así amañado. Véalo, cantaban allá. No, Era jardinero. Aparte, yo me acuerdo que una vez entré yo, estábamos en labores y obviamente me tocaba con Danilo, pero yo obviamente llegaba súper temprano y después llegué yo y estaba limpiando un mesón y cantando la canción de Pasión de Gavilanes, que ¿quién es ese hombre? Y llegué yo, hey Danilo, ay, ¿qué?
Y el hombre era usted. Uy, no. ¿qué? Tenían su cosita. Ay, muchachos. ¿Qué más? Teníamos también una... ¿Qué otras responsabilidades habían así El portero. como diferentes? Ah, el portero. Una de las Sí. chimbitas era ser conductor. Ser conductor también era chévere. O sea, si tú Ah, sabes también, manejar, sí, sí. te mandaban Sí. siempre al aeropuerto, que Sí, si aquí, sí. que si allá. ¿Cómo es que se Hasta que llamaba Parditos el- chocó el carro. Uy, yo me acuerdo de ese man. A mí me dijeron como que vaya con el man y le enseña la ruta al aeropuerto. Y entonces pues yo iba con él y de regreso pues el man se traía el carro manejando, pero manejaba como un loco, weón, a toda mierda. Y yo le dije, parce, ¿usted dónde aprendió a manejar? Y el man va y me dice, no, jugando Need for Speed. Y Uy, yo, papi, así tal cual. Fue como a los 2 meses con volcó el carro, weón. Se allá. voltearon, sí. sí, Ah, sí, sí. Uy, madre. parce, yo cuando vi ese carro, yo dije, esos manes se mataron. Yo estaba esperando que nos dieran la noticia de que 2 novicios habían fallecido. Ese carro había quedado Sí, como un claro. acordeón. Y Oye, ¿cómo se apenas llamaba llega el negrito que vivía ahí en el noviciado? El señor. Batista. Batista. Ah, Batista, sí, Batista. Hermano. Hermano. Que en paz descanse, creo que falleció. Ah, ya se murió. Sí, sí. Sí, Sí. sí. Ah, ¿cómo así? Llegamos ahí entonces al noviciado y habían 2 señoras. Una era doña Julieta, que trabajaba en la cocina, y había otra trabajando en la lavandería, que Doña Marta. Marta se llamaba, Martica. Sí. que Martica. tenía una hija. Uy, hermano. La tentación de los novicios. Yo, mano, y a mí me pusieron a trabajar en la lavandería. Yo Sí. puntual, yo llegaba 15 minutos antes. Yo me acuerdo de este perro todo grande así boleando plancha. Oiga, qué monstruo, era un monstruo para bolear esa plancha a mí. Me acuerdo también que Gustavo Arce le tocó también en la lavandería, Ah, sí, sí, sí. y la lavandera le decía que tenía carita de porcelana. Y ahorita tiene toda la cabeza de porcelana. Un saludo para Gustavo Arce. Eso. Y se ponía rojo. Sí, Es que se estira todo caribonito y azul, weón. Claro. Uy, sí, bueno, sí. Y obviamente, pues lastimosamente, la lavandera no duró mucho tiempo. Ya como a los 6 meses, ya Steven había tomado posesión de la Yo pensé que iba a decir que había tomado posesión de ella, pero no. A mí me sacaron de la lavandería. Me metieron a los jardines. Ah, los jardines, sí. Con Alfonso. Pero ya el padre Pedro olía que está pasando ahí. Es que usted no disimulaba, parce. Usted estaba, es que con la plancha es que Era ahí, La discípulo de vieja de la Roberto. lavandería es que ahí es que el señor me mira tan feo. de padre, es que ese señor me mira con deseo. Es bueno recalcar, creo aquí que hacer un paréntesis, creo que era la primera vez, normalmente en todos los centros legionarios no hay mujeres. Quizá para nuestra audiencia que nos está escuchando pensarán, estoy fuera de contexto, ¿qué está pasando? En el noviciado en Caracas habían 2 señoras, una más joven que la otra, la señora Marta era más joven que la señora Julieta, y obviamente pues novicios, chicos de 15, 18 años, poco contacto con mujeres, y de repente encontrarse en una situación donde estás trabajando con una chica, pues no, o sea, sale la humanidad que aunque haya mucha oración y todo lo que quieras, no se quitaba esa parte de ser, Claro. de ser varones en ese sentido. Por eso de ahí No, hasta las doña Julieta la veía linda. No, eso ya era estar muy desesperado. Exacto. Uy, no. Papi, en tiempos de guerra. Uy, no, no. Ah, eso es verdad, sí. También hay que hablar del padre Gustavo, ¿o qué? También. Hablando También aquí de- esa fue novedad, vivir con el padre Gustavo, que fue un padre muy mayor, uno de los primeros legionarios que estuvieron pues muy cerca al fundador desde siempre.
Entonces sí fue toda una experiencia conocerlo y haber vivido con él, al menos para mí. No sé para ustedes, pero al menos para mí sí. Sí, sí, Porque sí. tenía que 80 y... ¿Cuántos? 85. 80 y pico, sí. Y sigue Sí. vivo todavía, ¿sí o qué? Oiga, sí, Sí. entonces ahorita tiene como 95. Todavía Ah, está sí. vivo. Más. Ya va por los 100. Bravo. Uy. Sí. Este era el padre de Gustavo, el que se refería a Julio. Y como dice aquí un comentario de nuestra audiencia de Gudiño, un saludo para él, un abrazo. El padre pues tenía una dieta especial de azúcares. Entonces, todo lo que le daba normalmente a la comunidad había que preparárselo a él porque si no le daba rabia, que porque lo trataban diferente, que porque no sé qué. Entonces, yo, digamos, era el que preparaba la merienda, el que hacía supuestamente es que tortas, y él siempre me reclamaba que porque no le hacía una tortilla. Pero que utilizando Splenda, que no sé qué. Le tocó- Yo me acuerdo que en las noches nosotros éramos los que cocinábamos, mandaban de a dos para que cocinaran. Y a veces yo no me acuerdo si era Danilo o alguien que le hacía una vaina de atún, bueno, maricadas que le inventaban así como light. Y llegaba uno de mesero, rezano, y le servía eso y el man todo puto. ¿Pero esto qué es? Y uno, Literal. no, pues que vaya, ya se lo cambio. También se ponía rojo, ¿cierto? Sí, se ponía harina re puto, rojo. claro. Pues como es que ya era como, pues sí, el man no tenía filtro de nada, sino Como un ya niño, verga. sí. Sí, sí. Sí, Y caprichoso, sí, sí, sí. oh, pero qué experiencias. Aquí Jason nos hace una pregunta, ya contó cuando el ladrón le tocó la puerta que usted se metió a la ducha. Esto es una experiencia que yo tuve ahí en el noviciado, creo que fue en el segundo año, pero la voy a contar en el siguiente capítulo. Ese ladrón era Danilo. Para mí que No, pero yo me acuerdo que ahí en me metió el... la ducha de aposta. Oiga, no, hablando de ducha, no, yo tengo una porque a mí me tocaba dormir. Bueno, la habitación, hubo un momento que me tocó la habitación de encima, precisamente encima del padre Henao. El padre Henao, pues obviamente chévere él, que él era el que nos ponía la música de no sé si se acuerdan cuando íbamos en la van que duramos 16 horas de mi agüita amarilla. Y yo siempre escuchaba ahí al padre Henao que se echaba sus cancioncitas ahí silbando. Y yo me voy, yo, ¿quién estará silbando? Y era el padre Henao que estaba allá. Oye, hablaba solo, sí, oye. Estaba en una habitación que cara chimba. Sí, Entonces, después obviamente salía, pero si en silencio uno creía que, mejor dicho, y salía. Sí, uno a veces pasaba pero era muy chévere porque uno a veces pasaba por la oficina de él y decía, hey, vení. Y le ponía un videito ahí de risa y ya uno tiraba caja un ratico y ya, bueno, váyase pues, vaya. Y ya, pero él estaba ahí siempre riendo. Parce, yo me acuerdo que esos paseos esos viajes más bien, desde Caracas hasta Mérida, durábamos horas, como contaba Steven, en un carro. Pero éramos metidos ahí, pues ya obviamente después de 3 horas o 4 horas, ¿qué más íbamos a hablar? Lechita. De hecho, antes lo tuvimos como invitado especial la vez pasada. Sí, yo estaba viendo, Lechita papá, sí, eso fue una experiencia muy... Dale, Steven, cuéntala a todos para los que no tienen yo esta se la voy a dar a Julio. No, es que no va a ser capaz de contarte la risa. Es que estábamos, yo no me acuerdo dónde paramos, entonces se acercó un vendedor ambulante a ofrecernos. No, él simplemente pedía moneditas, él era... Ah, sí, bueno, algo así. Entonces como que nos quería pedir leche, entonces él empezó a pedirnos ahí en la van en la que íbamos, lechita papa, aunque sea lechita papa. Entonces bueno, ya seguimos el camino. Y entonces Angelito, el que estuvo en el programa pasado, Pero espere, pues cada rato decía lechita papa. Y al rato otra vez
Lechita, papá. Hasta que el padre no, es que la bobada, pues que ya me tiene mamá. No, espere que se perdieron detalles ahí. Lo que pasa es que el señor llegó en la silla de ruedas. Y nosotros abrimos la van y el señor dijo una monedita, que eso, lo otro, que estoy muy necesitado y todo. El caso es que hubo un momento que nosotros somos seminaristas, nosotros no tenemos nada que ofrecerle. Y él vio una caja de leche, creo que era de Parma, yo no me acuerdo cómo se llamaba, y él vio eso, y él miró la cajita y él se antojó de leche. Él dijo, lechita, papá, lechita. Entonces nosotros que no, y nosotros, como a veces uno guardaba ese miedo en el noviciado, uno decía, no, ¿cómo le va a dar eso? Porque el voto de pobreza no es dueño de nada, ¿no? Entonces nosotros como con miedo, no se le puede dar una lechita. Recuerdo, yo creo que Ángel fue el que cerró la puerta y dijo ese señor ahí, entonces todo el mundo se rió porque como que, hey, ¿por qué le cerraste la puerta? Y ya pero todo el viaje, pero hubo un punto que nosotros viajamos 16 personas en esa van y todo el mundo, de un momento, pues como había silencio, uno decía, lechita papa, y uno se reía. Todos nos reíamos en la van. Y lo peor es que todo el mundo lo decía. Cualquiera que lo dijera, todo. Hasta que Ángel salió y lechita papa. En ese momento, oiga, casi el padre casi para la van. Y dijo, bueno, ¿cuál es la bobada de ustedes? Que no sé qué cosas. Que desde ese rato ya me tienen mamado con eso. Que yo no Pero lo más chistoso fue que vaciaron a Ángel. O sea, lo más chistoso fue que vaciaron a Ángel después de que todo el mundo había estado chingueando con él. Y de que el man ya tenía su historial. Todo el mundo, todo el día. No, es que él quedó manchado desde garro. Sí. Es lo que contamos la vez pasada, que le pegaron su puteada en clases. ¿Sí? Ay, no, qué risa. Ay, muchachos. ¿Qué otras experiencias? Es que en esos viajes, como eran tan largos, y nos tocaba parar también en Barquisimeto, paramos en Nuestra Señora de Coromoto, y todas las señoras del reino muy atentas. La Divina Pastora. Sí. La Divina Pastora. Barquisimeto. Exacto. Entonces, y las señoras del reino, eso es otra cosa que yo creo que no sucedía con tanta frecuencia, subían mucho al noviciado a visitarnos. Y eso era una tentación gigante para Steven y para Julio, porque pues estaba ahí la señora... ¡Ah, no! ¡Pardiño! ¡Ay, no se me va a escapar! Con la señora Elcita. Sí. Pero después decía, ay, ¿cuándo será que venga la señora Elcita otra vez? Es que nosotros éramos como algo exótico, weón, o sea, todos así, bien, todos vestiditos bien, claro. Caminaban igual, cantaban pues la locura, tenían la orquesta que sonaba una chimba, o sea, éramos, para las señoras, weón, o sea, las matábamos. Sí, una sensación. Una cosa muy rica, sí. Una sensación. Sí. Ay, muchachos. También bueno. Ahí estando en el noviciado, no sé si también podemos tocar el tema, Daniel, que salíamos a los condominios, pues a los edificios a misionar. Sí. O no sé si eso lo tengas para otro capítulo, no sé. No, dale, cuéntame. ¿Alguna experiencia que te haya pasado así? Bueno, teníamos unos sábados que teníamos contacto con la parroquia, entonces junto con la parroquia organizábamos misiones en los condominios, pues en los edificios. Y literal íbamos de piso en piso, apartamento por apartamento, pues llevando la palabra de Dios, pues. ¿Cuál testigo de Dios? No sé si hay experiencias, porque yo no me acuerdo de ninguna, nada más que me acordé pues de las misiones. No, yo me acuerdo una vez que a Ángel lo escupieron también. Esa fue pesada. Le tocó a un señor, comenzó a hablarle que si tiene un tiempo, no sé qué, y el man le escupió. ¿Cuál fue la de la pistola? Ah, no, la pistola fue a Guerrero. Que el man, tocamos un apartamento y salió un señor, pero salió con un revólver. Sí. Pero salió con un revólver. Y pues obviamente uno así todo asustado de que, uy, y el man miró así por un lado, miró por el otro y dijo, muchachos, qué pena, ustedes saben que en esta época pues uno tiene que estar
prevenido y protegido. Bien pueda pase. Y ya Guerrerito ahí y todo. Sí, es verdad. Ujú. Esos eran los apostolados que hacíamos allá. Ven, ¿quién fue ¿A quién fue que entraron a una casa que la señora tenía un hijo como enfermito? Y que la señora empezó pues a llorar, a contar la historia del hijo, y pues que había sido muy dura toda la vida de ella con el hijo y todo. ¿Quién fue el que le dijo que, señor, usted nunca ha pensado pensó en abortar? No fue ninguno de... ¿O eso cuándo fue? Son precandidatos. Eso fue Cristian Ortiz, ¿no? No, vea. Cristiano Cristian Ortiz, Martínez. No, Uy, Ortiz. yo no me acuerdo. Ah, no, ¿saben quién? No, fue Juan Pablo. El de la apostólica. Bueno, pero hay que dar el contexto, weón, que es que, o sea, uno tiene como una vaina de como temas para empezar como la conversación. Y entonces, pues hay veces que uno no tiene ya como hablar con la gente. Y la señora estaba contando la historia de todo eso, de que el niño, que en silla de ruedas, bueno, una carga total. Entonces hubo un silencio como ahí, incómodo. Y el marica va y pregunta, ¿y usted qué piensa del aborto? Baila. No, ahora me estaba acordando para el periodo navideño, otra anécdota, no sé si se acuerdan ustedes. No sé si Julio ya estaba o ya había salido el noviciado en Caracas con nuestro parcerito Juan Esteban Romero para fechas de Navidades también. Porque ahí estando en Caracas, obviamente la vista, no sé si vieron fotitos ahorita, que se ve todo Caracas y toda la pólvora y el ambiente navideño y tal. Cuando el 31 en la noche, este man sale con unas maletas que a darle la vuelta al seminario, que para viajar durante el año y tal, y todos los novicios al lado del dispensador de agua viendo los fuegos pirotécnicos y al mismo tiempo bebiendo agüita como si fuera, mejor dicho, literalmente una chorchita al aire libre. Esta también me gustó, me acuerdo. Me acuerdo que eso fue un escándalo al día siguiente, porque le contaron obviamente al padre Pedro. El padre Pedro dormía súper bien, entonces ni se había enterado de nada. Y llevaron castigos, y creo que nos dedicó 1 o 2 sesiones de pláticas a hablar precisamente de eso. Eso fue otra generación. Bueno, muchachos, ¿qué se nos queda? Casi no hablamos del padre Pedro, hombre, pero... Casi no hablamos del padre Pedro, pero una chimba ese man. La verdad, si nos está viendo, lo amo. No, yo creo que en general todos los... Bueno, yo no sé ustedes, pues, pero... Todos los formadores que tuvimos en el noviciado, el padre Pedro, el padre Diego... el padre Diego Córdoba. El padre Luis Alberto. Y hasta el amado Leonardo. Leonardo Rojas. El padre Leonardo Rojas. Sí. David Delgadillo, que era el prefecto de estudios. No sé si se acuerdan de él o ya había sido Julio César. Sí. David Delgadillo, sí. Un abrazo para todos ellos. Realmente, y yo creo que a modo de conclusión, muchachos, no sé si ustedes quieran ahorita expresar sus sentimientos, pero yo como para finalizar, no sé si creo que fuimos bastante claros en la cuestión de que fue un periodo especial para nosotros y que se dio por cosas de la vida, nos tocó a nosotros pues esa transición, pero lo hizo de una manera pues también más especial para nosotros recordarlo por siempre y recordar a todas esas personas. Son cosas que se quedan grabadas en la memoria y experiencias que uno se lleva hasta la tumba. También obviamente pues amigos, ¿de cuántos años? ¿10 años después? ¿11 años? No más. Más. Fue en el 2012, weón. 2012. Sí. Imagínense. 13 años. 13 años. Siguiendo la línea que estabas mencionando, Giraldo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero ha sido tanta la marca, el núcleo que ha dejado en nuestras vidas, que yo no sé si a ustedes les pasa, dejo la pregunta abierta, que a veces hasta en los sueños, a mí me ha pasado que yo sueño que vuelvo a la congregación, huevón, y es como si tuviera que volver a seguir todo el proceso nuevamente, decirle a la persona, ahí tengo que salir, y yo digo, pero qué putas, ¿qué estoy haciendo aquí si ya había decidido salir? ¿Cómo carajos estoy otra vez en el seminario? Pero me veo a mí mismo vestido ya de civil, y todos me ven así como que, ¿y su sotana dónde anda? Y siempre se me ha hecho muy interesante, muy particular, cómo nuestro subconsciente aún sigue teniendo como destellos o reflejos de lo que fue esa vida que sinceramente dejó una huella, en mi experiencia, muy positiva, que no, la verdad no tengo quejas, que sí hubo cosas que pudieron haber sido mejor, totalmente, como en toda la vida, como ya hemos hablado en capítulos anteriores, pero muy interesante cómo llega hasta el núcleo de cada una de las personas.
Sí, a mí Bueno, también. para mí, Yo también, sin duda, esos han sido los mejores años de mi vida. O sea, independientemente de que no haya sido mi camino, de que ahorita también esté muy feliz y realizado, esos han sido los mejores años de mi vida por todo. O sea, por las personas que me rodearon, por el estilo de vida que tuve, por lo que aprendí, por lo que conocí. Eh, y como decía Carlitos, hasta el final te vas a llevar muchas cosas que ahora hacen parte de tu vida porque lo aprendiste ahí, y cosas muy sencillas. El tema de los sueños, muchísimas veces me ha pasado que he soñado con tener una sotana puesta, que me he soñado estando ahí adentro. Me pasa algo curioso, que cuando sueño eso, en el sueño tengo un sentimiento de tristeza, como de no querer estar ahí. Pero bueno, eso es independiente mío, sí o qué, pero igual los años míos que yo pasé ahí fueron muy felices. Fueron una chimba esos años. Y también hablo de este tema de que como que aspectos que quedaron en mi vida que los hago todavía. Yo trabajo en un colegio como director y mi jefa es una monjita y ella me dice, Julio, hay cosas que me pides permiso, que me avises y todo, como si fueras un religioso y no hay necesidad de que me lo avises. Entonces yo digo, ay marica, como que se quedan todas esas cositas, esos detalles que uno piensa que no, pero en el inconsciente se quedan. Entonces a veces hasta en nuestra propia vida actual lo salen pues a la luz como esas cosas que aprendimos ahí. Pero sí, Ah, los mejores años. aparte también le pasa lo mismo con la novia, que le informa y le, le pide permiso, le Le pasa un informa todo. memorándum. Le paso un memorándum, sí, de La dependencia. dependencia. No, papi, pero yo sí he soñado muchas, o sea, he soñado hay veces chimba en el seminario, pero otras veces he soñado despidiéndome de mi novia para irme para el seminario. Y digo, ¿qué es esta Uy, mierda, madre. weón, otra vez? O sea, me da como un fastidio en el sueño, pero hay veces que he soñado Sí, sí, otra sí. vez cosas Sí, chimbas también. No sé si es bueno o malo, pero sí. igual yo estoy, o sea, yo Otras recuerdo veces, siempre con cariño esa época, así como recordamos acá cagados de la risa, yo recuerdo y digo, qué chimba, weón, o sea, fue muy bacano lo que vimos allá. ahora sueñas dejando el seminario para irte con tu novia. Los, También, los míos también son una mezcla. O sea, yo sueño que estoy como que tengo que correr a filas, pero me despido de mi novia y después, o sea, como que está así, pero no, o sea, es una mezcla total. Estoy en la capilla y aparece ella y yo estoy como explicándole al padre. No, eso es una mezcolanza ahí tremenda. Steven, Con su novia a un lado y Danilo al otro. y doña Julieta detrás. no, a mí personalmente también me ha pasado, ¿no? De hecho, precisamente como he estado con el cuento de que he querido ir a Roma para la ordenación, bueno, primeramente del padre Alfonso y toda la cosa, Edgar Castro, que ha sido un buen amigo de nosotros también. Estaba como en esa sintonía también, y he soñado que inclusive me he ordenado. Y yo dije, bueno, yo tan pecador, tan animal y bruto, ¿cómo es posible que me ordene? No, después de la vida que pues obviamente uno recorre, pero Terminas ordeñándose. oigan, ya volgarote. Corte. También ordeñado. No, pero sí he tenido, por ejemplo, yo salí ya siendo filósofo en mi segundo año, precisamente Julio y Gonzalo, que en ese entonces ya eran los más cercanos junto con Carlitos y eso, pero para mí, que digamos que no me pude llevar del seminario era precisamente la sotana. No porque yo quiero, pues obviamente por vocación quiero ser sacerdote, pero era como el trofeo que uno, digámoslo así, en el ambiente puro que uno tenía en el tema del seminario, uno añoraba obtener la sotana, ¿no? Eso sí, lo único que pues uno dice, pues fue el traje mío lo que me identificó por tantos años, que a lo largo pues agradezco mucho a Dios, pero también agradezco mucho el discernimiento de haber podido pues obviamente salir y ser lo que soy hoy día. Y nada, son años de gratitud, tiempos muy muy buenos, tiempos muy sanos, en lo que cabe. Obviamente yo he visto los capítulos anteriores, el seminario en sí era un tema muy muy militaresco, pero era una formación muy muy sana, muy muy correcta, que en cierto modo tiene sus lados buenos, sus lados malos, pero
que a lo largo de la vida uno dice, bueno, me han servido de mucho. Yo lo digo por mi parte porque yo en el tema, yo soy militar, pues no sé si obviamente saben, pero el tema militar es mucho de lo que yo decía. Para mí los legionarios de Cristo me enseñaron hasta el tema de la cama. Se lo juro que a nosotros nos ponen así y nos... Y el que tema eso, del... que eso sirva como un antecedente o como Spoiler. como un spoiler de un capítulo que viene para todos nuestros chorchiteros. Vamos a hacer una entrevista especial con Steven, cómo pasó de Doña Julieta de la lavandería a... No, Martica. Martica. No. Ahí se la pelea entre usted y Gustavo Arce, yo no sé. De Martica a Martico. Exacto. Muchachos, muchísimas gracias por compartir esta mesa, este ratico. Para todos los chorchiteros y chorchiteras, ya saben, dejen su like, comenten y nada, nos vemos pronto en un próximo episodio. Un abrazo para todos, muchachos, y gracias otra vez. Muchas gracias, parceros. Chao, gracias. Gracias por Hasta luego. todo. Me cuidan. Cuídense mucho. Chao, parceritos. Nos vemos.